Me llamo Isaiah Washington y tengo 73 años. En la mañana de Navidad, mi hija me dijo que metiera toda mi vida en una maleta y la esperara en el aeropuerto. Ella y su esposo, por fin, iban a llevarme a vivir con ellos. Esperé durante 10 horas. Nunca aparecieron. En cambio, mientras yo me quedaba allí solo, pusieron mi casa en venta. No solo me abandonaron. Intentaron borrarme de su historia. Antes de contarte cómo un papel olvidado de 1922 destruyó por completo su plan, hazme un favor, cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia. Y por favor, dale me gusta y suscríbete si crees que la dignidad de una persona es algo que se gana a lo largo de toda una vida y que nadie tiene derecho a quitarle. Estaba sentado en una fría silla metálica, junto a la cinta de equipaje número 3 del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Era Navidad. A mi alrededor, una sinfonía de alegría llenaba el aire. Risas, abrazos, lágrimas felices de familias que se reencontraban. Yo no oía nada de eso. Mi mundo se reducía al brillo de la pantalla del teléfono, con el mensaje de texto de mi única hija, Chloe. Solo espera junto a la cinta 3. Papá, Brandon y yo estaremos allí enseguida para recogerte. Te queremos. Lo leí por quinta, luego por sexta vez. Cada palabra era una promesa de oro sólido. No se trataba de una simple visita navideña. Era una mudanza, un nuevo comienzo, como mi yerno Brandon lo había llamado. Me dio una palmada en el hombro unas semanas atrás, con una sonrisa tan blanca y brillante como las luces largas de un coche. Se acabó eso de vivir solo en esa vieja casa, papá, ¿y qué? Me dijo. Es hora de que nos dejes cuidarte. Me prometieron un pequeño apartamento dentro de su gran casa en Buckhead, una habitación con baño propio, una ventana con vista al jardín y sin más preocupaciones por goteras cada vez que llueva. Chloe había pintado una imagen tan hermosa, cenas en familia los domingos, salidas de pesca con ese nieto que siempre soñé tener. Le creí. Estaba desesperado por creerle. Y por esa fe, hice cosas que nunca imaginé. Vendí mi vieja Ford F-150 del 98, mi fiel compañera durante más de 20 años. Guardé con cuidado las pertenencias más preciadas de mi difunta esposa, Annette, en 2 cajas de cartón, los álbumes de fotos, su colección de discos de jazz, la bufanda que me tejió en su último invierno. Esa mañana, antes de que llegara el Uber, dejé las llaves de mi casa sobre la encimera de la cocina, junto a una lata de galletas de jengibre que había horneado para ellos. Mi vida entera, mis 73 años, entregados. Pasó una hora. Las familias a mi alrededor se fueron marchando, y el bullicio alegre se desvaneció en el aire frío de la Navidad. Es solo tráfico navideño, me repetí. Atlanta siempre es así. Saqué de mi bolsillo una barra de crocante de maní, como las que hacía Annette, y la mastiqué despacio. 2 horas. Luego 3. La cinta transportadora ya se había detenido hacía rato. Solo quedábamos yo y un par de limpiadores empujando sus carros con desgana. La paciencia de un viejo mecánico como yo empezaba a agotarse. Llamé a Chloe. El teléfono sonó una vez, 2, y fue directo al buzón de voz. Su voz alegre llenó mi oído. Hola, has llamado a Chloe. No puedo atender ahora, deja tu mensaje. Colgué, sintiendo una incomodidad que empezó a treparme por la espalda. Intenté llamar a Brandon. Su teléfono ni siquiera sonó. Pasó directo al buzón. ¡Qué raro! Brandon siempre presumía de que nunca perdía una llamada, que ese era el secreto de su éxito. 5 horas. 6. El aeropuerto se convirtió en una cáscara vacía. Las luces navideñas titilaban sobre los árboles de plástico, tristes y fuera de lugar. El frío del asiento metálico se filtraba por mi abrigo grueso. Un hambre me retorcía el estómago. No era hambre de comida, sino de una explicación. He trabajado toda mi vida con motores. Creo en la lógica, en la causa y el efecto. Si una pieza falla, hay un motivo. Pero esto no tenía sentido. Traté de alejar los peores pensamientos. Tal vez tuvieron un accidente. Pero la policía ya me habría llamado. Tal vez sus teléfonos se quedaron sin batería. ¿Pero los dos al mismo tiempo? Improbable. Caminé de un lado a otro, con las piernas cansadas.
Cada vez que un coche se detenía frente a la terminal, mi corazón se alzaba con esperanza, solo para caer de nuevo en la decepción. 10 horas. La noche había caído por completo tras las enormes ventanas de vidrio. La batería de mi teléfono marcaba 5%. Todo mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el horror de sentirme totalmente abandonado. Tenía 73 años, estaba solo en un aeropuerto vacío la noche de Navidad, con todo lo que poseía dentro de una maleta y 2 cajas de cartón. Abrí el teléfono una última vez para pedir un taxi, y justo entonces apareció una notificación de correo. No era de Chloe ni de Brandon. Era de Zillow, la web de bienes raíces que a veces revisaba para ver el valor de las casas en mi vecindario. Nueva propiedad listada en tu zona. Con una sensación de náusea, toqué el enlace. La pantalla cargó lentamente. Y ahí estaba. Un puño invisible me golpeó el estómago, dejándome sin aire. Era mi casa. La casa que Annette y yo habíamos construido durante 40 años, llena de amor y recuerdos. Las fotos eran profesionales. El cielo, azul perfecto, el césped, recién cortado. Y justo en el centro del jardín, un cartel rojo brillante, se vende por el propietario. El corazón se me detuvo. Amplié la imagen y mis ojos se clavaron en los pequeños números debajo del texto. Era el número de celular de Brandon. No iban a venir. Nunca habían pensado venir. No estaban atrapados en el tráfico. Sus teléfonos no habían muerto. Simplemente me habían desechado. La promesa del apartamento para el suegro era una mentira. Pedirme las llaves formaba parte del plan. Me habían engañado para sacarme de mi propia casa y venderla. Por un momento, el mundo giró. Tuve que aferrarme al reposabrazos para no caer. Pero entre la desesperación comenzó a crecer otra emoción, una ira fría, aguda, como un fragmento de hielo. No era un viejo senil al que se podía tirar a la basura. Temblando, abrí el registro de llamadas y lo vi. 28 llamadas perdidas, todas del mismo número. Terik, el joven ingeniero informático que vivía al lado, al que a veces ayudaba con su vieja motocicleta. Todo encajó. No eran felicitaciones navideñas, eran advertencias. El chico había visto algo e intentaba avisarme. Pero yo, ingenuo, tenía el teléfono en silencio, esperando la llamada de mi hija. El dolor se transformó en una claridad fría y firme. Ya había llorado demasiado en mi vida. Ya había sacrificado suficiente. No era una carga que se pudiera desechar. Soy Isaiah Washington. Y nadie, ni siquiera mi propia sangre, tiene derecho a tratarme así. La batería marcaba 1%. No pedí un taxi. Busqué en mis contactos un nombre en el que sabía que podía confiar con mi vida, la única persona que conocía tanto a Annette como a mí. Toqué el botón de llamada. Sonó una vez. ¿Hola? La voz femenina al otro lado era cálida y familiar. Maya, dije, conteniendo las lágrimas. Soy Ike. Estoy en el aeropuerto. Tenemos un problema. Maya llegó en menos de una hora. Detuvo su Toyota Camry de hace 10 años frente a la acera, el motor zumbando con la misma fiabilidad que su dueña. Maya, la hermana menor de Annette, era enfermera retirada. Tenía esa capacidad de mirar una situación y ver no un caos, sino una lista de problemas que había que resolver en orden. Bajó del coche con expresión serena. No me bombardeó con preguntas. Solo me miró a mí, luego a la maleta y a las 2 cajas a mis pies, y lo entendió todo. Su abrazo fue firme y breve, no ofrecía lástima, sino fuerza. «Vamos a sacarte de aquí, Ike», dijo con voz segura. Tomó la maleta, y yo cargué las cajas, las últimas huellas físicas de Annette. El corto camino hasta su coche se sintió eterno. Cada paso pesaba con el peso de mi propia ingenuidad. Viajamos en silencio un buen rato. Las luces de Atlanta pasaban por la ventana como un río de rojo y blanco sobre el asfalto oscuro. Íbamos rumbo al sur, hacia el viejo vecindario. Hacia mi casa, o lo que yo creía que seguía siendo mi casa. En mi mente resonaba la voz de Annette, suave pero insistente, desde años atrás. Estábamos sentados en el columpio del porche, mirando a Chloe y al joven Brandon bajar las compras de su coche nuevo. «Hay algo en ese chico, Ike», me dijo,
entornando los ojos. Esa sonrisa suya nunca llega a los ojos. Entonces lo pasé por alto, diciéndole que era demasiado crítica, que él hacía feliz a nuestra hija, y eso era lo único que importaba. Fui un tonto. Un sentimental ciego que quiso creer en el cuento de hadas que vivía su hija. Quise ver lo mejor en ella y en el hombre que eligió. Nunca se me ocurrió pensar que algunos cuentos de hadas los escriben los lobos. Annette nunca confió en él, murmuré con voz ronca. Maya no apartó la vista de la carretera, pero asintió. Lo veía claro, respondió. Decía que tenía el encanto de una serpiente. Le preocupaba que Chloe estuviera tan enamorada de la vida que él le prometía, que no viera al hombre que realmente era. Maya respiró hondo. Tú y yo, y que, venimos de una generación que cree que la vida se construye con las propias manos. La de él, algunos creen que simplemente se toma. Giramos por mi calle. Los robles desnudos bordeaban las aceras bajo el cielo invernal. Las luces navideñas brillaban en las ventanas de los vecinos. Todo parecía tan normal, tan tranquilo. Hasta que lo vi. El cartel. Era igual de impactante que en la pantalla del móvil. Un letrero rojo, profesional, clavado en el césped que Annette había cuidado durante décadas. Se vende por el propietario. Debajo, el nombre de Brandon y su número de teléfono, en letras grandes y arrogantes. Ni siquiera intentó ocultarlo. Estaba orgulloso. Detente, susurré. Maya frenó frente a la casa. Por un momento solo miré. Pude ver el columpio del porche donde Annette y yo hablábamos. La ventana de la habitación que iba a ser el cuarto del nieto que nunca llegó. 40 años de recuerdos puestos en venta para una ganancia rápida. Déjame intentarlo, dije apenas. Tengo que hacerlo. Maya no discutió. Me observó mientras cruzaba la calle, con la vieja llave pesando inútil en mi mano. Mis piernas eran de plomo. Cada paso era una traición a mi propio sentido común. Caminé por el sendero de concreto, pasé junto a los rosales que Annette plantó. Llegué a la puerta. La mano me temblaba al insertar la llave. Entró hasta la mitad y se detuvo con un chasquido metálico. No giraba. No se movía. Intenté de nuevo, moviéndola, empujando, desesperado. Nada. La cerradura había sido cambiada. Oficialmente, estaba sin hogar. Apoyé la frente contra la puerta fría, la llave inútil aún en mi mano. No solo me habían cerrado la puerta de una casa. Me habían cerrado la puerta de mi vida. Al fin, me di la vuelta y regresé al coche, los hombros caídos. Cerré la puerta, el sonido retumbó como una sentencia. Maya puso una mano en mi brazo. Vamos a pelear esto, ¿y qué? Dijo. Y por primera vez en toda la noche, sentí un pequeño destello que no era desesperanza. Tenía razón. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. La casa de Maya era tranquila, un contraste total con la tormenta que llevaba dentro. El aire olía a canela y a libros viejos, un aroma reconfortante, tan distinto del aire frío e impersonal del aeropuerto. Me sentó en su mesa de cocina mientras ponía una cafetera. Cada movimiento era preciso, eficiente. Conecté mi teléfono al cargador, mirando cómo el icono de la batería parpadeaba de nuevo. Sentí que era yo quien se recargaba, tomando fuerza de la presencia firme y silenciosa de mi cuñada. Dejó frente a mí una taza pesada de cerámica. «Bebe esto, Ike», dijo. «Luego me vas a contar todo». No hablé todavía. Solo miré la pantalla del móvil, el registro de llamadas aún visible, 28 llamadas perdidas de Terik. 28 oportunidades para haber evitado esta pesadilla. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre. Era hora de escuchar la verdad que había ignorado todo el día. Respiré hondo, el vapor del café calentándome el rostro, y presioné el botón de llamada. Terik contestó al primer timbre, su voz era una mezcla de nerviosismo juvenil y alivio genuino. «Señor Washington, gracias a Dios. He estado intentando comunicarme con usted todo el día». «¿Está bien?» Su preocupación sincera dolía más que el silencio de mi propia hija. «Estoy bien, hijo», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. «Vi tus llamadas. ¿Qué está pasando?»
Hubo un breve silencio al otro lado, como si dudara en ser el portador del golpe final. Señor Washington, no sé cómo decirle esto, pero las cosas por aquí llevan tiempo siendo raras. Todo empezó hace unos meses. Su yerno, Brandon, empezó a traer a unos hombres a la casa. Tipos con trajes caros, portapapeles y cintas métricas. Caminaban por tu patio, señalando los linderos, hablando en voz baja entre ellos. Sentí como los nudillos se me ponían blancos al apretar la taza de café. Lo veía claro, esos buitres dando vueltas alrededor de mi casa mientras yo estaba dentro, completamente ajeno. Terik siguió, las palabras ya se le atropellaban. Un día le pregunté a Brandon por eso. Me dedicó esa sonrisa grande y llamativa y me dijo que eran contratistas. Que estaba planeando unas grandes reformas para usted. Una sorpresa. Una sorpresa. La amarga ironía de esa palabra me supo a ceniza en la boca. Pero eso no fue lo peor, señor, dijo Terik, bajando la voz. Empezó a decirle a la gente del vecindario que usted no se sentía bien. Le dijo a la señora Henderson, la de al lado, que su memoria estaba empezando a fallar. Dijo que usted se estaba confundiendo y que él y Chloe estaban haciendo arreglos para cuidarlo. La taza me tembló en la mano. Así que esa era la historia. No solo me estaba robando la casa. Estaba robándome la cabeza, la reputación. Me pintaba como a un viejo débil e incapaz de fiarse de sí mismo, un hombre que había que manejar. Me estaba borrando antes incluso de que me fuera. La voz de Terik me apartó del borde de mi propia rabia. Todo estalló esta semana. Vino un cerrajero y cambió la cerradura de su puerta. Y hoy, en Navidad, llegó un camión de mudanza a eso del mediodía. No era muy grande, pero se llevaron algunos de los muebles principales del salón. Pensé que tal vez usted sabía que se mudaba, pero hace unas horas clavaron ese letrero de «Se vende» en su césped. Mi instinto me dijo que algo iba terriblemente mal. Por eso no dejé de llamarlo. Las piezas encajaron, formando un cuadro de traición tan meticuloso y cruel que costaba comprenderlo. Y mientras las palabras de Terik sobre mi memoria fallando resonaban en mis oídos, mi mente voló violentamente a una tarde soleada de hace 3 semanas. Estaba sentado en mi mesa de cocina, la misma de la que ahora me habían dejado fuera. Brandon estaba enfrente, con un maletín de cuero elegante abierto a su lado. Hablaba rápido, con palabras suaves y tranquilizadoras. Es solo planificación patrimonial estándar, papá, y que, dijo, sacando un grueso fajo de papeles. Solo documentos legales para asegurarnos de que está protegido, para que todo sea más fácil para Chloe y para mí más adelante. Desplegó los documentos, un mar de letra pequeña y jerga legal que me mareaba. No me dio oportunidad de leer nada. Mantenía un chorro constante de charla, preguntándome por el carburador de mi vieja Ford, contándome del club de golf al que se había apuntado. Era un mago distrayendo mi mirada mientras sus manos hacían el truco. Este es solo un documento médico estándar, dijo, deslizándome una hoja y señalando con un bolígrafo chapado en oro. Y este es el testamento, tal como hablamos. Solo lo hace oficial. Su dedo golpeaba con insistencia la línea de la firma. Firme aquí y aquí. Uno más aquí. Recuerdo haberme sentido un poco abrumado, un poco tonto por no entender el lenguaje, pero confié en él. Confié en él porque mi hija confiaba en él. Este último, dijo empujando el documento final, es el poder notarial. Solo es una formalidad. Me permite encargarme de sus facturas y cosas si alguna vez se enferma. Es para que Chloe no tenga que preocuparse. Usó el nombre de ella como una llave que abrió mi confianza. Tomé el bolígrafo. Recuerdo el peso en mi mano, la tinta fluyendo suave mientras firmaba mi nombre. Firmé mi casa. Firmé mis ahorros. Firmé mi vida. Y lo hice con una sonrisa confiada. El recuerdo se esfumó y volví a la cocina de Maya, con el teléfono aún pegado a la oreja. El silencio en la línea era pesado. «Señor Washington, ¿sigue ahí?», preguntó Terik, con la voz cargada de preocupación. «Sí, hijo», dije, oyéndome lejano y hueco. «Aquí estoy. Gracias. Hoy has hecho más por mí de lo que imaginas». Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Miré a Maya,
y ella vio la verdad horrorosa en mis ojos. Me hizo firmarlo, susurré. Me dijo que me estaba protegiendo. Maya cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Su agarre fue firme, anclándome al presente. Entonces ahora te protegemos nosotros, dijo. Y en ese momento murió la víctima abandonada en el aeropuerto y nació el luchador que recuperaría su nombre. Maya no me dejó quedarme mucho en la rabia. La acción era su medicina. El duelo vendrá después, y que, dijo, quitándome la taza vacía y dejándola con firmeza en el fregadero. Ahora, actuamos. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Su voz era baja y eficiente, el mismo tono que debió usar 1000 veces como enfermera jefe en una crisis. Immani, soy Maya Johnson. Sí, estoy bien. Escucha, tengo una situación aquí, fea. Es mi cuñado. Es abuso aún mayor y está sucediendo ahora mismo. Escuchó un momento y asintió. Gracias. Estaremos aquí. Colgó y me miró. La hija de una amiga es abogada en la Atlanta Legal Aid Society. Es lista, dura, y no le pagan lo suficiente como para que le asusten tipos como Brandon. Viene en camino. Menos de una hora después, Ammani Vance estaba sentada en la mesa de la cocina de Maya. No era lo que yo esperaba. Era joven, quizá de poco más de 30, con ojos agudos e inteligentes que parecían captarlo todo. Llevaba un vestido negro sencillo y una tablet, no un maletín. No me ofreció consuelos vacíos ni una compasión condescendiente. Escuchó. Le conté toda la historia, desde la promesa del apartamento para el suegro hasta el poder notarial y la llamada con Terik. Escuchó con atención, de vez en cuando tecleaba alguna nota en su tablet sin apartar la mirada de la mía. Cuando terminé, la cocina quedó en silencio un largo momento. Señor Washington, dijo por fin, con voz serena y clara. Lo que su yerno hizo se llama inducción fraudulenta. Es una forma clásica y particularmente cruel de abuso financiero a personas mayores. Oír el término legal frío para mi dolor fue, extrañamente, reconfortante. Podemos pelear esto, continuó. Podemos presentar una petición para revocar de inmediato el poder notarial. Podemos demandar para recuperar su propiedad y cualquier fondo que él haya tomado. Una oleada de alivio me recorrió. Era la primera buena noticia del día. Pero Ammani alzó la mano, seria. Necesita entender que los tribunales se mueven despacio. Incluso una petición de emergencia puede tardar semanas en ser vista. Una demanda completa podría tardar meses, incluso años. Y mientras tanto, ese poder notarial le da acceso legal a todo lo que posee. Puede vender su casa, vaciar sus cuentas y desaparecer mucho antes de que un juez vea nuestro caso. El alivio se esfumó, reemplazado por un frío pavor. Teníamos caso, pero no teníamos tiempo. Como si estuviera guionado, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación del banco. Se me heló el corazón al leer el mensaje. Se ha realizado un retiro de $2000 de su cuenta corriente. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Les mostré la pantalla a Ammani y a Maya. Ammani asintió despacio, con gesto sombrío. «¿Ve?», dijo en voz baja. «No está esperando. Está liquidando sus activos lo más rápido posible». Mi mente corría. Estaba robando mi jubilación, el dinero que Annette y yo ahorramos con paciencia durante 40 años. Y justo entonces, mi teléfono empezó a sonar. En la pantalla apareció la foto de Chloe, una sonrisa feliz de unas vacaciones familiares ya olvidadas. Mi primer instinto fue contestar y soltar toda la furia y el dolor que hervían dentro. Pero antes de moverme, Ammani me puso suavemente la mano en el brazo. «Espera», susurró. «¿Cuál es nuestra mayor ventaja ahora mismo?» La miré, confundido. «No tenemos ninguna», dije con amargura. «Sí la tenemos», insistió. «Él cree que usted es un anciano confuso y débil, esperando indefenso en un aeropuerto. Él y su hija creen que su plan funciona a la perfección. No les enseñe nuestras cartas. No les diga que tiene abogada. No les demuestre que ya lo descubrió. Por ahora, tiene que ser el hombre que ellos creen que es. Juegue el papel, señor Washington».
¿Puede hacerlo? Miré a Maya, que me dio un asentimiento firme. Tomé aire, tembloroso, y contesté la llamada en altavoz. Papá. La voz de Chloe era melosa, cargada de lágrimas falsas. Ay, papá, lo siento tanto. Tuvimos un susto horrible. Hubo un accidente. El coche de Brandon. Hemos estado en el hospital todo el día. Acabamos de llegar a casa. La mentira era tan descarada y tan mal construida que me revolvió el estómago. Me tomé un segundo y solté un suspiro trémulo, frágil. Ay, mi niña, dije, con una emoción que no era del todo fingida. ¿Él está bien? ¿Tú estás bien? Señor, no te preocupes por mí, yo sigo en el aeropuerto. Estaba tan preocupado por ustedes dos. Hubo una breve pausa y casi pude oír su alivio. Me lo estaba creyendo. Ay, papá, no te preocupes, dijo con condescendencia. Ya está todo bien. Fue un malentendido. Arreglaremos todo. Tú quédate ahí. Mañana te mandamos un coche, ¿sí? Está bien, cariño, susurré. Solo cuídense. Los quiero. También te queremos, papá, dijo, y colgó. La línea quedó muda. Dejé el teléfono sobre la mesa, despacio. La mano me temblaba, no por debilidad, sino por la adrenalina de la actuación y la furia fría que hervía debajo. Miré a Ammani. El juego había cambiado. Ya no era solo una víctima. Era un jugador. Al colgar, la adrenalina se esfumó, dejando un frío y duro temor. Los tres nos quedamos en silencio en la mesa de Maya. El juego había empezado, pero yo no sabía cómo jugarlo. Miré a Ammani, depositando en ella toda mi esperanza. Ha estado perfecto, señor Washington, dijo, sacándome de mis pensamientos. Hizo exactamente lo que debía. Nos compró tiempo. ¿Tiempo? Se sentía como lo más valioso y lo más inalcanzable del mundo. Ahora, continuó, inclinándose hacia adelante, con expresión intensa, tenemos que usar ese tiempo. Mañana a primera hora presentaré una petición de emergencia en el Tribunal Superior del Condado de Fulton. Pediré al juez una orden de restricción temporal para congelar todas sus cuentas y revocar el poder notarial con efecto inmediato. Por un instante sentí un arranque de esperanza. ¿Entonces ya está?, pregunté. ¿Podemos pararlo mañana? El rostro de Ammani fue amable, pero sus palabras no. Ojalá fuese tan simple, dijo. Debo ser honesta. La palabra emergencia en el sistema judicial no significa lo mismo que para nosotros. Nos darán fecha de vista. Si tenemos suerte, será en unas semanas. Si la agenda está llena, podría ser un mes, quizá más. Un mes. Se me hundió el corazón. Y hasta esa vista, prosiguió, Brandon tiene, legalmente, todas las cartas. Cada día que esperamos, puede ir a su banco y retirar dinero. Puede seguir con la venta de su casa. Está usando su propia firma como un arma contra usted. Y ahora mismo, la ley está de su lado. El peso de sus palabras cayó sobre mí, asfixiante. No era una pelea justa. Era una carrera contra un ladrón con ventaja y las llaves de la caja fuerte. Ammani no había terminado. Y cuando por fin lleguemos a esa vista, será su palabra contra la suya. Tendrá abogados caros. Se plantarán ante el juez y lo pintarán exactamente como él lo ha descrito ante sus vecinos, un anciano confuso y olvidadizo que le dio permiso a su amoroso yerno para manejar sus asuntos y ahora se está arrepintiendo. Es una pelea fea y brutal, señor Washington. Y es una pelea que podemos ganar, pero no será rápida ni fácil. Esa noche me acosté en el cuarto de invitados de Maya. Era cómodo, limpio y silencioso, pero no era mío. Cada crujido de la casa me recordaba que era un invitado, un refugiado. Me sentí a la deriva, como un barco soltado de su ancla en plena tormenta. Mi teléfono, cargando en la mesilla, vibró. Me estremecí. Otra alerta del banco. No pude evitar mirar. Esta vez no era un gran retiro, era un cargo de tarjeta de crédito vinculado a mi cuenta principal. Un cargo de $1000 en un asador de lujo del centro. Los imaginé allí, Brandon y Chloe,
celebrando, gastando mi dinero en vino caro y comida exclusiva mientras yo yacía aquí sin hogar. Fue un golpe psicológico, un acto calculado de crueldad. No solo me estaba robando, se burlaba de mí. Cada vibración del teléfono era otra vuelta del cuchillo. Me invadió una ola de impotencia tan profunda que era como ahogarse. Había hecho mi parte. Había seguido el consejo de la abogada, pero el sistema era demasiado lento. Estaba atrapado, obligado a mirar cómo un parásito drenaba el trabajo de mi vida día a día. Cerré los ojos para bloquearlo todo y apareció la imagen de Annette en mi mente. No de sus últimos días, sino de años atrás. Estaba en nuestro ático, rodeada de pilas de cajas, con una mancha de polvo en la mejilla. Recordé una discusión juguetona de entonces. Annette, por el amor de Dios, ¿por qué guardas esta factura de gas de 1985? Le pregunté, levantando un papel amarillento. Ella me lo quitó de la mano y lo alisó con cuidado. Nunca se sabe, ¿y qué? Dijo con una convicción que entonces no entendí. Un papel es historia. Es prueba. Muestra dónde hemos estado y lo que hemos hecho. La gente puede retorcer palabras. Pueden mentir sobre lo que recuerdan. Pero lo que está en papel solo dice la verdad. No dejes que nadie te convenza de tirar tu historia, Aisae. Hay poder real ahí. El recuerdo fue tan nítido, tan claro, que me incorporé de golpe, con el corazón a 1000. Hay poder ahí. Las palabras retumbaron en el cuarto silencioso. Una idea loca y desesperada empezó a tomar forma en mi cabeza. Era una posibilidad remota, un destello de luz en una oscuridad inmensa, pero era mejor que nada. Me levanté de la cama, ahora con un propósito que no había sentido en horas. Fui al salón, donde Maya leía bajo una lámpara pequeña. Alzó la vista, el rostro lleno de preocupación. ¿No puedes dormir?, preguntó. Maya, dije con urgencia. Las cajas viejas de Annette, las que trajiste de mi ático cuando ella falleció. Las que siempre decías que estaban llenas de trastos, ¿dónde están? Me miró, confundida. Están en el armario del fondo del pasillo. ¿Y qué? ¿Qué estás pensando? ¿Qué podría haber ahí que nos ayude ahora? La miré, con la chispa de esperanza creciendo hasta volverse una llamita firme. No lo sé, susurré. De verdad que no lo sé. Pero ella guardaba todo. Siempre decía que nunca tiraras tu historia. Quizá, solo quizá, mi historia está en una de esas cajas. Maya me llevó a un armario angosto al final del pasillo. Al abrir, el aire se llenó de olor a cedro y a papel viejo. Alineadas contra la pared del fondo había 4 cajas medianas, cada una etiquetada con la letra elegante y redondeada de Annette: Historia familiar, Washington; Historia familiar, Johnson; Infancia de Chloe y Registros del hogar. El corazón me golpeaba en el pecho. Aquello era el archivo meticuloso que mi esposa había curado de nuestra vida. Era como entrar en una cápsula del tiempo. ¿Por dónde empezamos?, susurró Maya, como si estuviéramos en un lugar sagrado. Señalé la que decía Registros del hogar. Por ahí, dije. Si hay algo legal, debería estar con los demás papeles oficiales. Llevamos la caja al salón y la pusimos en el suelo. Arrodillarnos sobre la alfombra se sintió casi como una oración. Levanté la tapa. Arriba había una pila de declaraciones de impuestos de los años 80, sujetas por una goma reseca que se rompió al tocarla. Pasamos la siguiente hora hurgando en el contenido. Fue un viaje por los detalles mundanos de una vida compartida: tarjetas de garantía de una nevera que cambiamos hace 15 años, recibos de servicios pagados, viejos títulos de coches que hace tiempo acabaron en el desguace. Con cada documento inútil, la chispa inicial fue apagándose. Solo había fantasmas de transacciones antiguas. Encontré la hipoteca original de nuestra casa, de cuando la compramos por primera vez en 1975. Vi nuestras firmas juveniles, llenas de sueños e ignorantes de las durezas que vendrían. Ver el nombre de Annette, escrito con trazo seguro y esperanzado, fue otra punzada fresca. Aquello probaba el comienzo, no servía para impedir el final. Probemos otra, dijo Maya, notando mi frustración. Pasamos a la caja Infancia de Chloe. Abrirla dolió todavía más. Era un tesoro de recuerdos de padre,
sus primeros zapatitos diminutos, un mechón de su pelo de bebé, aún suave y fino, atado con una cinta rosa, boletines con pegatinas doradas de buenas notas, un dibujo a crayón de nuestra familia, yo como un monigote alto. Annette con un sol amarillo brillante por cabeza y Chloe como un pequeño círculo sonriente entre nosotros. Recordé el día en que lo dibujó, la lengua asomando por la comisura de la boca, concentrada. ¿Cómo pudo aquella niña, la que nos veía como todo su mundo, convertirse en la mujer que abandonaría a su padre en un aeropuerto el día de Navidad? Los recuerdos eran un tormento. No eran un arma. Eran las heridas que Brandon y Chloe habían reabierto. Una hora se convirtió en 2. Revisamos cada dibujo, cada foto escolar, cada tarjeta de cumpleaños hecha a mano. Nada. La duda empezó a colarse, fría y pesada. Tal vez era una idea absurda. Tal vez no era más que un viejo desesperado persiguiendo fantasmas. ¿Y qué? Dijo Maya con suavidad, posando una mano en mi hombro. Casi son las 3 de la mañana. Puede que no haya nada aquí. Deberíamos descansar. Tenemos que estar despejados cuando llame a Manny. Tenía razón. Por supuesto que era una locura. Estaba a punto de aceptar cerrar la tapa del pasado cuando la voz de Annette volvió a mí, tan clara como si estuviera de pie en la habitación. No dejes que nadie te convenza de tirar tu historia, Aisae. Hay un poder real en ella. No, dije, con voz firme. Aún no. Quedan las otras 2 cajas. Sacamos las cajas marcadas con nuestros apellidos. Estaban llenas de historia más antigua, cosas heredadas de nuestros padres. Encontramos mis papeles de baja honorable del ejército. Encontramos el diploma de la escuela de enfermería de Annette. Encontramos cartas descoloridas que su padre le envió desde su base militar en Alemania. Estábamos cavando en nuestras raíces, pero no hallábamos nada que pudiera salvar el árbol al que estaban talando en el presente. Llegamos al fondo de la última caja. Solo quedaba una colección de viejos álbumes de fotos. Los hombros se me vinieron abajo, derrotado. Se había acabado. Mi esperanza desesperada no era más que eso. Había fallado. Está bien, ¿y qué? Dijo Maya en voz baja. Asentí, demasiado cansado y con el corazón roto para hablar. Metí la mano para cerrar las solapas de la caja final y rocé el último objeto, un álbum de fotos de cuero pesado, mucho más viejo que los demás. No tenía etiqueta. Por pura costumbre, lo puse sobre mi regazo. Se sentía distinto a nuestros álbumes. El cuero estaba pulido por la edad. Abrí la tapa. La primera página era una fotografía de un joven con uniforme del ejército de la Primera Guerra Mundial. Lo reconocí al instante por las fotos que solía tener mi padre. Era mi abuelo, un hombre al que nunca conocí, miembro de los Harlem Hellfighters. Pasé despacio las gruesas páginas negras. Las fotos eran de antepasados, rostros severos y orgullosos que miraban desde un tiempo olvidado. Eran extraños, pero llevaban mi sangre. Estaba cerca del final del álbum cuando lo sentí. Una de las páginas era más gruesa. Eran 2 páginas pegadas por los bordes. Mis dedos, aún hábiles tras una vida trabajando con piezas pequeñas de motor, trabajaron con cuidado hasta separarlas. Dentro, acostado en un hueco recortado, había un documento. Estaba doblado en un cuadrado pequeño y prolijo. El papel era grueso, casi como tela, y amarillento por la edad. Me temblaron las manos mientras lo desplegaba con cuidado. La habitación estaba en silencio absoluto. El único sonido era el leve crujido del papel antiguo. El texto estaba escrito en una caligrafía antigua y ornamentada. La tinta, desvanecida del negro a un marrón suave, pero las palabras de arriba eran claras y rotundas. Escritura de tierras. Debajo, Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Y luego el nombre de mi abuelo, Sargento Isaac Washington. Recorrí el documento con la vista, luchando con el lenguaje legal desconocido. Y entonces lo vi. A mitad de página había un párrafo aparte, más corto, escrito a mano con otra caligrafía cuidadosa. Empezaba con las palabras por pacto especial. No entendí todos los términos legales que seguían, pero si las frases que importaban, solo se transmitirá a descendientes directos de sangre y no se venderá a ninguna parte ajena a la comunidad establecida. Se me cortó la respiración.
Miré a Maya, con los ojos muy abiertos. No pude hablar. Solo le tendí el papel. Ella lo tomó. Frunció el ceño, confundida, y empezó a leer. Vi cómo sus ojos recorrían la página y luego se agrandaban, incrédulos. Alzó la vista hacia mí, con la boca entreabierta. —¿Y qué? —susurró, con asombro. ¿Esto es real? Por fin encontré la voz, gruesa de emoción. No estaba mirando solo un papel. Estaba mirando un milagro. Tenía mi historia en las manos y era más poderosa de lo que jamás imaginé. Tenías razón, Maya, dije, y una lágrima trazó un camino por mi mejilla. Annette tenía razón desde el principio. Nos salvó. Afuera seguía oscuro, pero la sala de la casa de Maya estaba encendida como un faro. Casi eran las 4 de la mañana, pero ninguno pensaba en dormir. La vieja escritura amarilla yacía sobre la mesa de centro, un objeto sagrado que parecía latir con vida propia. Aún me temblaban las manos, no de miedo, sino por una descarga de adrenalina tan fuerte que me hacía sentir 20 años más joven. Saqué el teléfono, con movimientos ahora precisos y seguros. Hice una foto clara y bien iluminada de todo el documento, y otra en primer plano del pacto manuscrito. Sin dudar, se las envié por mensaje a Amman Vance. Añadí un texto sencillo: creo que encontré algo. Llámame en cuanto lo veas. Sabía que era una hora imprudente, pero presentí que no le importaría. Menos de 5 minutos después, sonó mi teléfono. Señor Washington, la voz de Amman crepitó en la línea, aguda y despierta. Por favor, dígame que lo que estoy viendo es real. Puse el altavoz para que Maya escuchara. Es real, Amman, dije, con la voz cargada por la última hora. Estaba en un álbum familiar antiguo. Es la escritura original de la propiedad concedida a mi abuelo cuando regresó de la Primera Guerra Mundial. Le conté la historia, la que mi padre me había contado sobre el sargento Isaac Washington, los Harlem Hellfighters y el pedazo de tierra que estaba destinado a ser cimiento de una familia, un puerto seguro en un mundo hostil. Oí el tecleo leve mientras hablaba. Cuando terminé, hubo un instante de silencio atónito al otro lado. Luego, Amman soltó un silbido bajo. Señor Washington, dijo, con la emoción vibrándole en la voz, esto no es algo. Esto lo es todo. Es una bomba. ¿Pero sigue siendo válido?, preguntó Maya, inclinándose hacia el teléfono. Un abogado podría discutir eso durante años, admitió Amman. Dirían que un pacto restrictivo de esa época está desfasado, que no resistiría frente a las leyes de propiedad modernas. ¿Y sabe qué? Puede que al final tengan razón. El corazón me vaciló un segundo, pero Amman prosiguió de inmediato, con la voz endurecida por la estrategia. Pero aquí está lo hermoso, no necesitamos que se mantenga en juicio. No tenemos que ganar ese argumento. La mera existencia de este documento es el arma. Nos lo explicó entonces, cortando la niebla legal con una claridad hermosa y simple. Lo que hace este documento, dijo, es crear lo que los abogados llamamos una nube sobre el título. Significa que la titularidad absoluta y clara de la propiedad queda en entredicho. Ningún promotor construirá en ella. Ningún banco emitirá una hipoteca. Y ninguna aseguradora de títulos la cubrirá. No mientras esa nube esté ahí. Con solo presentar una reclamación legal basada en esta escritura, podemos atar esa propiedad en litigios durante la próxima década. La volvemos radiactiva para un tipo como Brandon, que necesita venderla rápido para hacerse con el efectivo. Esa propiedad acaba de volverse completamente, absolutamente, inútil para él. Sentí como una sonrisa lenta me cruzaba el rostro. Era la primera vez que sonreía en lo que me parecía una eternidad. Ella era brillante. La historia de Annette y la estrategia de Amman, el pasado y el presente, se unían para forjar un arma perfecta. ¿Y ahora qué?, pregunté, ya sin voz de víctima, sino de soldado dispuesto. Ahora, dijo Amman, y casi pude oír su sonrisa, cambiamos el juego entero. Ya no estamos a la defensiva, esperando semanas a que un juez nos escuche. Vamos a pasar al ataque. Ya no vamos a pedirle al sistema que te devuelva tu casa. Vamos a colocar a Brandon en una situación en la que él te suplique que la aceptes de vuelta.
El plan que trazó era simple y despiadado. Voy a llamar a su abogado en cuanto abran su oficina. Seré educada. Diré que mi cliente, el señor Washington, está dispuesto a hablar de un acuerdo para evitar una disputa pública larga y embarazosa. Concertaremos una reunión lo antes posible, preferiblemente mañana. No mencionaremos esta escritura. Les dejaremos entrar en esa sala creyendo que tienen todo el poder. Les dejaremos caminar directamente a nuestra trampa. Después de colgar, me acerqué a la ventana. Las primeras franjas del amanecer empezaban a teñir de gris y púrpura el cielo del este. Tomé la vieja escritura de la mesa, el papel se sentía cálido y vivo entre mis manos. Pensé en mi abuelo, un hombre que luchó en las trincheras de Francia. Pensé en mi padre, que trabajó en 2 empleos para alimentarnos. Pensé en Annette, cuya sabiduría callada acababa de alcanzarme desde más allá de la tumba para protegerme una vez más. Ya no se trataba solo de un terreno. Era un legado. Un siglo de lucha, de dignidad, de una familia que se dobló pero nunca se quebró. El sol salía por primera vez desde la mañana de Navidad. Sentí su calor. El tablero se había dado la vuelta. Y ahora nos tocaba mover. La reunión quedó fijada para las 10 de la mañana siguiente. La oficina de Ammani no estaba en una torre de cristal del centro. Era un espacio pequeño, limpio y funcional en un edificio modesto con otras organizaciones sin ánimo de lucro y servicios comunitarios. Olía a café recién hecho y a expedientes viejos. Era un lugar donde las batallas se libraban no por lucro, sino por las personas. Sentado allí, con Maya a un lado y Ammani al otro, sentí una calma que no había sentido en días. No éramos víctimas esperando un veredicto. Éramos un frente unido esperando a que el enemigo entrara en el campo de batalla que nosotros habíamos elegido. Brandon y Chloe llegaron puntuales a las 10. Brandon entró primero, con un traje azul marino entallado que probablemente costaba más que mi primer coche. Parecía poderoso, molesto y absolutamente al mando. Exudaba una impaciencia condescendiente, mirando su Rolex como si nuestra reunión fuera una molestia menor antes de su siguiente gran trato. Chloe le seguía como una sombra. Iba vestida con ropa cara, pero la llevaba como un disfraz. No me miró. Sus ojos revoloteaban por la oficina, fijándose en una grieta del techo, una mancha de agua en un cartel, en cualquier cosa menos en la cara del padre al que había traicionado. Estaba pálida y exhausta, y por un fugaz instante sentí una punzada de lástima por ella. Se desvaneció en cuanto habló Brandon. No nos saludó. No preguntó cómo estaba. Simplemente tomó el control de la sala, se sentó enfrente y colocó su elegante maletín sobre la mesa con un clic autoritario y suave. Muy bien, empezó con un suspiro pesado. Terminemos con esto. He cancelado 2 reuniones importantes con clientes por venir. Me miró directo, con ojos fríos, sin un atisbo de calidez. Mire, papá, y que, lo entiendo. Está molesto. Hubo una ruptura en la comunicación. Todo avanzó más rápido de lo previsto y se hirieron sensibilidades. Es lamentable. Dijo lamentable como si hablara de una acción que rindió por debajo de lo esperado, no de un padre al que dejó tirado en un aeropuerto. Lo presentó como un simple error de negocios. Luego sacó de su maletín un único documento cuidadosamente doblado. Era un cheque de caja. Lo deslizó por la mesa. Se detuvo justo delante de mí. Chloe y yo lo hemos hablado, continuó, con voz cargada de falsa generosidad, y estamos dispuestos a ofrecerle $20,000. Me quedé mirando el cheque. El número estaba escrito con tinta negra y nítida, $20,000. El precio de mi casa. El precio de mi dignidad. El precio de una vida de amor y sacrificio. Considérelo un regalo, dijo, con una sonrisita engreída. Por las molestias. Es más que generoso. Con eso puede conseguir una buena habitación en un centro decente. Quizá buscarse un hobby nuevo, pintar. Pero la casa y cualquier otro activo no están sobre la mesa. Ese barco ya zarpó. El trato está hecho. Durante todo su discurso no me moví. No hablé. Mantuve las manos entrelazadas sobre el regazo, la espalda recta, la cara inmóvil e inescrutable como un bloque de granito. Seguí al pie de la letra las instrucciones de Ammani.
Por dentro, una tormenta rugía. Miré a mi hija, esperando ver un destello de vergüenza, de remordimiento. No vi nada. Solo contemplaba sus manos, cómplice voluntaria de mi humillación total y absoluta. Sentí como los últimos vestigios de esperanza en ella se deshacían en polvo. Ya no era la niña del dibujo a crayón. Era una desconocida. Cuando Brandon terminó, un silencio pesado llenó la sala. Claramente esperaba que yo cogiera el cheque, balbuceara agradecimientos y me arrastrara derrotado. Esperaba su vuelta de honor. Pero Ammani ni siquiera miró el cheque. Dejó que el silencio se estirara, dejando que su arrogancia pesara en el aire hasta volverlo incómodo. Luego, despacio y con toda deliberación, metió la mano en su bolso. Sacó 2 carpetas sencillas de Manila. Deslizó la primera, la más gruesa, hacia Brandon. Sus movimientos eran calmos, precisos y letales. «Esto no es una negociación, señor Miller», dijo con voz perfectamente pareja. «Es una notificación». La sonrisa autosuficiente de Brandon titubeó. Miró a Ammani con un destello de fastidio y tomó la carpeta. La abrió. Observé su rostro mientras leía la portada. Vi tensarse los músculos de su mandíbula. Vi cómo su postura, antes confiada, se endurecía. Estaba leyendo el título: Petición de daños y revocación de poder notarial por abuso financiero a persona mayor. Su cara, antes una máscara de encanto condescendiente, se nubló de ira e incredulidad. Levantó la vista hacia Ammani, a punto de hablar, de soltar una andanada de amenazas. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Ammani deslizó la segunda carpeta, más fina, hasta colocarla junto a la primera. «Y esto», dijo, con voz tan afilada y limpia como un vidrio al romperse, «es una copia de la escritura original de 1922 de la propiedad en cuestión». Brandon miró la segunda carpeta como si fuera una serpiente venenosa. El promotor arrogante, el hombre de finanzas y poder, quedó completamente en silencio. Él y Chloe se quedaron mirando aquella carpeta sencilla. Habían entrado esperando espantar una mosca. Recién empezaban a comprender que habían caminado, con los ojos abiertos, al centro de una trampa perfectamente tendida. Lo único que se oía era el zumbido del aire acondicionado. Brandon fijó la vista en la copia de la vieja escritura, con el rostro hecho un lienzo de confusión y fastidio. Luego soltó una risita corta y seca. No era diversión. Era incredulidad, el depredador que no entiende por qué su presa muestra dientes. Empujó la carpeta de vuelta al centro de la mesa con la punta de un dedo perfectamente arreglado. ¿Hablan en serio?, bufó, mirando a Ammani como si fuera una niña que hubiera traído un dibujo de crayón a una junta. ¿Este es su gran movimiento? Un papel polvoriento de hace 100 años. Se recostó en la silla, recuperando el aplomo, cruzando una pierna entallada sobre la otra. Señora, está muy por encima de sus posibilidades. Estamos en el siglo XXI. Tenemos registros digitales, estudios de título, contratos modernos. Eso no tiene valor legal. Es una pieza de museo, una curiosidad. No es un arma. Creía estar asestando el golpe final. Creía explicarnos el mundo. Pero Ammani ni parpadeó. Lo observó, serena, casi clínica, como quien mira un espécimen. «Sabe, señor Miller», empezó, suave pero con un peso increíble, «quizá tenga razón. Si lleváramos esto a juicio, nuestras posibilidades de que un juez haga cumplir un pacto restrictivo de hace un siglo son probablemente escasas. Sus abogados dirían que es un anacronismo, una reliquia de otra era. Sería una pelea larga, cara e incierta». La sonrisa de Brandon se ensanchó. Pensó que admitía derrota. Asintió, señalando alrededor. «Exacto. Así que dejemos de perder mi tiempo y hablemos de los $20,000. Pero», siguió Ammani, ignorándolo, «usted y yo sabemos que esto nunca se iba a decidir en un juzgado. Se iba a decidir aquí, en esta sala, y usted ha malinterpretado por completo la naturaleza de esta arma». Tocó con suavidad la carpeta de la escritura. «Cree que su valor es legal. Se equivoca. Su valor está en la historia que cuenta». La sonrisa de Brandon titubeó. Se le vio confundido. Ammani se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en él.
Ya no era solo una abogada. Era una narradora. Le contaré una historia, señor Miller, dijo, aún en voz baja, pero ahora cargada de poder. Un joven héroe de guerra negro, sargento de los Harlem Hellfighters, vuelve de las trincheras de Francia. Su país, por el que luchó, todavía lo trata como un ciudadano de segunda. Pero le concede un pequeño pedazo de tierra, un lugar para construir un cimiento. Durante 100 años, su familia hace justamente eso. Construyen un hogar. Crían hijos. Se vuelven una piedra angular de su comunidad. Esa tierra no es solo tierra y césped. Es un siglo del sueño americano de una familia. Hizo una pausa, dejando las palabras flotar. Luego entornó los ojos. Y en el año 2025, su yerno blanco, un promotor inmobiliario de traje fino, no ve un hogar, sino un signo de dólar. Ve un barrio en gentrificación y una ganancia rápida. Así que trama un plan. Engaña al hijo de 73 años del héroe para que firme su herencia bajo el disfraz de planificación patrimonial. Luego le dice a su propia esposa que abandone a su padre en un aeropuerto el día de Navidad. Y mientras ese anciano espera solo durante 10 horas, el yerno pone a la venta ese legado centenario al mejor postor. El silencio que siguió fue atronador. Chloe dejó escapar un sollozo ahogado, por fin escuchando la fealdad desnuda de sus actos. Brandon se quedó pálido. Bonita historia, balbuceó, con la arrogancia desmoronándose. Pero es solo eso, una historia. Exacto, dijo Ammani, y es una historia muy poderosa. Giró su portátil lentamente para que él lo viera. En la pantalla había un correo completamente redactado. Me tomé la libertad de resumir esa historia, dijo, y pensaba enviarla a algunas personas a las que creo que les resultará muy interesante. Señaló el campo para en la pantalla. Ese es Michael Davenport, su socio inversor principal en este nuevo proyecto. Imagino que le interesa el carácter de con quien hace negocios. Esta es Sarah Jenkins, reportera de investigación del Atlanta Journal-Constitution. Acaba de ganar un premio por su serie sobre gentrificación y prácticas depredadoras de vivienda. Y esta última es la doctora Alana Washington, sin parentesco, directora de la Sociedad Histórica Afroamericana de Atlanta. Le fascinaría saber cómo se está tratando el legado de un Harlem Hellfighter. Luego movió el cursor al asunto del correo. Leyó en voz alta, articulando cada palabra con una claridad escalofriante. Promotor blanco intenta estafar a su suegro negro de 73 años para arrebatarle una propiedad con legado de un siglo. Alzó la vista del teclado y miró directamente a Brandon. Aún no he pulsado enviar. Ya no estamos hablando del poder legal de esta escritura, señor Miller. Hablamos del poder de esta historia, en esta ciudad, ahora. Su carrera no se construye con contratos que puede forzar a firmar. Se construye con reputación. Con confianza. Y una historia así no solo mata su negocito inmobiliario. Sala a la tierra. Nadie en Atlanta volverá a hacer negocios con usted. No conseguirá ni un préstamo para una caseta de perro. No fue una explosión repentina. Fue un derrumbe a cámara lenta. Vi cómo el color huía del rostro de Brandon, dejándolo de un gris cetrino. La confianza se evaporó de sus ojos, reemplazada por un pánico crudo y desnudo. Un fino sudor perló su frente. Miró de la pantalla al gesto imperturbable de Ammani, a la vieja escritura sobre la mesa y, por último, a mí. Buscaba un ángulo, una salida, un resquicio por el que escapar. No lo había. Estaba atrapado, no por leyes que pudiera doblar, sino por una realidad social y moral de la que no podía huir. El traje caro que minutos antes parecía poderoso ahora le colgaba, el disfraz de un hombre que, de pronto, se ha empequeñecido. Se desinfló físicamente, desplomándose en la silla mientras el peso de su ruina le caía encima. A su lado, Chloe por fin se quebró. Un sollozo áspero y fuerte le rasgó la garganta mientras hundía la cara entre las manos. Su mundo de riqueza y estatus se hacía añicos, dejando al descubierto el feo cimiento de codicia y traición sobre el que estaba construido. El cheque de $20,000 seguía ahí, un monumento patético a su soberbia caída. La pelea se le fue de golpe a Brandon. No fue un desinflarse gradual.
Fue como si cortaran un hilo y la marioneta arrogante que había sido toda su vida colapsará en un montón de tela cara y orgullo roto. El silencio en la sala era denso y pesado, solo roto por los sollozos de Chloe. Ammani, siempre profesional, rompió la quietud. Sacó con calma una última carpeta fina. La abrió y colocó 3 documentos frente a Brandon, alineándolos con pulcritud. «Esto es una quitclaim deed, una escritura de renuncia», dijo, clara y sin triunfalismo. «Transfiere el título completo y libre de cargas de la casa de su suegro de vuelta a su nombre, con efecto inmediato. Esto es una revocación total e irrevocable del poder notarial. Y esto», añadió, tocando la última hoja, «es un acuerdo legal de reembolso. Estipula que cada centavo retirado de las cuentas del señor Washington será devuelto por transferencia bancaria en un plazo de 72 horas». Le deslizó un bolígrafo. Firme. No hubo discusión. No hubo amenazas. Brandon ni siquiera parecía tener energía para enfadarse. Parecía un hombre que acababa de ver arder su futuro entero. Con la mano visiblemente temblorosa, tomó el bolígrafo. Su firma, que seguro practicó para verse poderosa y decidida en los contratos, era ahora un garabato débil y patético. Firmó cada documento sin leerlo, con movimientos rígidos y mecánicos. Cuando terminó, empujó los papeles de vuelta, cerró su maletín con un clic cansado y se puso en pie. No me miró. No miró a Chloe. Simplemente se volvió y salió de la oficina, un fantasma con traje azul marino. Y así, se fue. Chloe se quedó atrás, hecha un mar de sollozos e ilusiones rotas. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me miró directamente, ojos enrojecidos e hinchados, el rostro hecho un desastre de lágrimas y arrepentimiento. «Papá», balbuceó, casi en un susurro. Lo siento tanto». La miré, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. Él me dijo que era la única forma, suplicó, las palabras atropellándose. Me enseñó hojas de cálculo y deudas. Dijo que lo perderíamos todo si no conseguíamos capital rápido. Dijo que era solo un préstamo, que te lo devolveríamos. Yo nunca quise, yo solo lo seguí. Sus palabras eran una excusa patética. La confesión de una mujer demasiado débil para defender lo correcto, demasiado cegada por el estilo de vida que su marido le daba como para ver al monstruo que él era. Por fin encontré la voz. No fue alta. No fue airada. Fue tranquila y pesada con el peso de una herida que nunca sanará del todo. «El dinero, la casa», dije, negando despacio con la cabeza. «Chloe, esos son solo cosas. Madera, clavos y papel. Se pueden reemplazar». Me incliné hacia adelante, asegurándome de que viera la tristeza profunda en mis ojos. «Pero lo que hiciste, miraste a tu propio padre, el hombre que te sostuvo cuando estabas enferma, el que te enseñó a montar en bicicleta, y decidiste que no valía nada. Decidiste que su vida, su historia, todo lo que tu madre y yo construimos valía menos que una ganancia rápida. Dejaste que ese hombre te convenciera de que yo era una carga desechable». Me puse en pie entonces. A mis viejos huesos les dolía algo más que la edad. «Eso es lo que no sé cómo arreglar. No solo me rompiste el corazón, Chloe. Rompiste mi confianza. Y la confianza, eso es mucho más difícil de reconstruir que una casa». Me di la vuelta y salí de la oficina, dejándola sola con las consecuencias de sus elecciones. Unas semanas después, estaba sentado en el columpio de mi propio porche, en mi propia casa. El feo letrero rojo de «Se vende» había desaparecido, dejando solo 2 pequeños agujeros en el césped que ya empezaban a cerrarse. Las cerraduras se habían cambiado otra vez, pero esta vez la llave la tenía yo. El aire era fresco y limpio, y el vecindario estaba tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No era sensación de victoria. Era la simple y profunda sensación de estar en casa. Sonó mi teléfono y vi el nombre de Chloe en la pantalla. Dudé un momento y contesté. Su voz era pequeña, frágil, despojada de toda su antigua seguridad. «Papá», dijo. «Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero yo tenía que preguntarte. ¿Podemos volver a empezar algún día?» Miré el viejo roble del jardín, con sus ramas buscando el cielo.
Pensé en la escritura de 1922, en la larga línea de familia que me precedió y el legado que estuve a punto de perder. Es un camino largo, niña, dije, suave pero claro. Muy largo. Y tiene que empezar con la verdad. No colgué. Me quedé allí, escuchando su respiración tranquila al otro lado de la línea. El orden se había restaurado y, comprendí entonces, ese era el comienzo de todo. Esta historia enseña una lección poderosa sobre la dignidad y la verdadera naturaleza de la riqueza. Muestra que nuestra historia y el respeto que inspiramos valen mucho más que cualquier suma de dinero. La codicia puede cegar a las personas, incluso a nuestra propia familia, y hacerles ver a un ser querido no como una persona, sino como un obstáculo o un recurso. Pero el camino de Aisae demuestra que la verdadera fuerza no consiste en gritar más fuerte, sino en usar la sabiduría y el poder silencioso de la verdad para reclamar lo que es tuyo. Nos recuerda que nuestro valor no se mide por la edad, sino por la resiliencia. Y que, a veces, las historias más antiguas guardan la clave para proteger nuestro futuro. ¿Qué crees que debería hacer Chloe ahora para empezar a recuperar la confianza de su padre?